Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de alegría. Yo, como siempre, emocionada de estar aquí con ustedes. Hoy, amigos, tenemos un tema que estoy segura los va a dejar con la boca abierta. Un tema que ha estado resonando en todos los rincones del Internet y que ha hecho vibrar los corazones de millones de fanáticos en todo el mundo. Sí, amigos. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Están listos? Porque hoy vamos a sumergirnos en un secreto, en una confesión que ha sacudido a la farándula turca. Y la forma en que Can Yaman confesó su amor por Demet Özdemir les va a sorprender. Así que preparen sus palomitas, siéntense cómodos y no se pierdan ningún detalle. Pero antes de empezar, no puedo dejar de recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, o si ya me acompañan desde hace tiempo, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo, donde hablamos de sus series, actores y actrices favoritas. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gusta, ya que me ayuda muchísimo a crecer. Gracias, amigos. Bueno, ahora sí vamos al grano. Todos recordamos la explosión de popularidad que fue la serie turca Erkencikus. Fue un fenómeno. Y por supuesto, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir, los protagonistas, era innegable. La pantalla ardía cada vez que estaban juntos. Era algo mágico. Desde el momento en que comenzó a emitirse la serie, los rumores sobre una posible relación entre ellos no pararon. Las redes sociales se inundaron de fotos, de vídeos, de teorías, todo el mundo quería que fueran pareja en la vida real. Y sinceramente, ¿quién no? Eran perfectos juntos. Se complementaban, reían, se miraban, era puro amor. Durante el rodaje de Erkencikus, hubo muchísimos momentos en los que parecía que la realidad superaba la ficción. Fotos en las que se les veía muy cercanos, salidas juntos, incluso algunos besos captados por los paparazzi. El mundo enloqueció. ¿Pero qué pasaba realmente? ¿Eran solo amigos? ¿Una estrategia publicitaria? ¿O había algo más? La respuesta en aquel momento fue un rotundo silencio. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir confirmaron ni negaron nada. Se mantuvieron en un limbo de ambigüedad que solo alimentaba la curiosidad de sus fans. A veces daban algunas pistas sutiles, como comentarios en redes sociales, o alguna entrevista donde dejaban caer frases que nos hacían soñar. Pero nada concreto. Y así pasaron los meses, la serie llegó a su fin, y los rumores, aunque disminuyeron, nunca desaparecieron por completo. Cada vez que Can y Demet coincidían en algún evento, en alguna entrega de premios, la gente volvía a ilusionarse. Querían verlos juntos. Querían una confirmación, una señal, cualquier cosa que les diera la esperanza de que su amor de ficción se convirtiera en realidad. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Hubo algo más que amistad? ¿Y si fue así, por qué no funcionó? Bueno, amigos, aquí es donde la historia toma un giro interesante. Y es que a pesar del silencio mantenido durante tanto tiempo, la verdad, al final, siempre sale a la luz. Y la verdad, según lo que ha trascendido, es que sí, hubo algo entre Can Yaman y Demet Özdemir. No se ha especificado la duración ni la intensidad de la relación, pero sí existió. ¿La prueba? Pues en realidad hay varias. Y una de ellas, la más reciente y la que ha causado mayor revuelo, es la confesión de Can Yaman. Pero, ¿cómo lo confesó? ¿En una entrevista? ¿En una publicación de redes sociales? ¿Con una declaración romántica? No. La forma en que Can Yaman confesó su amor por Demet Özdemir es bastante peculiar. Resulta que Can Yaman, conocido por su personalidad reservada y a veces un poco distante, ha hecho un gesto que ha sorprendido a todos. Y ese gesto, amigos, es un like. Sí, un simple like en Instagram. Pero no cualquier like. Fue un like en una publicación de Demet Özdemir, en la que ella compartía una foto suya. Y no solo eso. El like fue en un momento muy específico, justo después de que Demet se separara de su exmarido, Oğuzhan Koç. Un divorcio que sacudió la farándula turca y que dejó a muchos de sus seguidores preguntándose qué pasaría después. ¿Qué significa esto?
pues para muchos es una señal clara de que Can Yaman todavía siente algo por Demet. O al menos de que le tiene mucho cariño y la apoya en este momento difícil. Es como un guiño, un mensaje silencioso pero poderoso. Es una forma sutil de decir, estoy aquí, te apoyo, pienso en ti. Un gesto que en el mundo de las redes sociales puede valer más que 1000 palabras. Y no se trata solo de un like. A lo largo de los años, Can Yaman ha demostrado, a través de pequeñas acciones, que siempre ha tenido a Demet en su radar. Comentarios en publicaciones, reacciones en redes sociales. Gestos sutiles, todo indica que la conexión entre ellos sigue ahí. Recordemos que aunque Erkenci-Kuş terminó, el cariño y la admiración entre los actores principales, al parecer, permaneció. En varias ocasiones se han dejado ver en eventos, ya sea en Turquía o en el extranjero, aunque siempre manteniendo un perfil bajo, sin posar juntos para las cámaras ni hacer declaraciones públicas. Además, analizando el like en sí mismo, hay que destacar la importancia de la plataforma. Instagram, en la actualidad, es mucho más que una red social para compartir fotos. Es una ventana al mundo, una herramienta de comunicación, y un reflejo de la vida de las celebridades. Cada publicación, cada comentario, cada like, es analizado minuciosamente por los fans y por los medios de comunicación. Por lo tanto, el simple hecho de darle un me gusta a una foto de Demet en ese momento específico, tiene un peso significativo. ¿Pero por qué no han oficializado su relación? ¿Por qué no han dado el paso definitivo? Bueno, las razones pueden ser varias. Quizás en su momento no era el momento adecuado. Las agendas apretadas, los compromisos laborales y las presiones mediáticas pueden haberles impedido dar el paso. Quizás tenían diferentes prioridades. La vida de una estrella de televisión es intensa, y conciliarla con una relación sentimental no siempre es fácil. Quizás simplemente no funcionó. A veces, a pesar de la química y la conexión, las cosas no se dan. La vida, al final, es impredecible. Lo cierto es que a pesar de no haber sido pareja en la vida real, Can Yaman y Demet Özdemir han dejado una huella imborrable en los corazones de sus fans. Su química, su conexión, su complicidad, todo eso es algo que no se puede negar. Y a pesar de los años, el cariño y el respeto entre ellos parecen seguir intactos. Este like de Can Yaman no solo reactivó las esperanzas de los fans, sino que también generó un debate sobre la naturaleza de las relaciones entre las estrellas de televisión. ¿Es la química en pantalla solo actuación, o a veces se traslada a la vida real? ¿Cómo lidian los actores con la fama, la atención mediática y las expectativas de sus seguidores? Además de este like, existen otras pistas que nos dan a entender que aún existe una conexión especial entre ellos. Han sido vistos en eventos juntos, aunque no se hayan fotografiado públicamente. Han compartido me gusta en publicaciones de amigos en común. Pequeñas señales que alimentan la esperanza de los fanáticos. Algunos incluso especulan que esta situación podría abrir la puerta a una posible reconciliación. Imaginen. Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo. Sería el sueño de todos los fans de Erkenci-Kuş hecho realidad. Sin embargo, es importante recordar que la vida sentimental de cada persona es privada y que nadie tiene derecho a presionarlos ni a exigirles nada. Por ahora, todo son especulaciones. Lo único que sabemos con certeza es que Can Yaman ha confesado, de alguna manera, su afecto por Demet Özdemir. Y a pesar del tiempo transcurrido, la magia entre ellos sigue presente. Es fundamental destacar que la industria del entretenimiento es, a menudo, un laberinto de rumores y especulaciones. Los medios de comunicación, los fans y las redes sociales contribuyen a crear una imagen pública que no siempre coincide con la realidad. Por eso es importante analizar la información con cautela y no dejarse llevar por las emociones. Y por supuesto, es importante recordar que cada uno tiene derecho a su privacidad. No debemos presionarlos ni exigirles nada. Lo importante es que sean felices, ya sea juntos o por separado. El respeto por la vida personal de los famosos es fundamental, y debemos recordar que, detrás de la imagen pública, hay personas con sentimientos y emociones. En este caso, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos recuerda que la química en pantalla puede ser un reflejo de la realidad, pero no siempre garantiza un final feliz. Sin embargo, la conexión y el cariño entre ellos, a pesar del tiempo y las circunstancias, sigue siendo evidente. Y ahora, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta historia, esta confesión,
este análisis de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Hemos explorado los rumores, las pistas, las pruebas, y hemos descubierto que a pesar de no haber sido pareja oficialmente, el cariño y la conexión entre ellos sigue vigente. Y eso es algo muy bonito. Un simple like puede decir mucho más de lo que imaginamos. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que podrían volver a estar juntos? ¿Les gustaría que fueran pareja? ¿Creen que la discreción de Can Yaman es una señal de respeto hacia Demet, o simplemente una forma de mantener su vida privada alejada de los focos? Cuéntenme todo en la sección de comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Y recuerden que cada like, cada comentario, cada suscripción, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao.